Esta es una derivación de la frecuencia angular del plasma. Y cuando hablamos de plasma, obviamente nos referimos a un gas altamente ionizado que vamos a utilizarlo para nuestro trabajo en la ionosfera para ver cómo radiofrecuencias pueden rebotar de la misma. Empezamos con la segunda ley de Newton, o como solimos decir, Newton 2. Y nuestro sistema de coordenadas va a ser el siguiente. Va a ser un sistema rectangular cartesiano con su dirección X, Y y Z. En este campo de referencias vamos a poner un campo eléctrico en esta dirección. En una onda electromagnética vamos a tener ortogonal un campo magnético también. Lo nombramos B. Pero esto no va a durar mucho porque lo que vamos a hacer en este análisis no vamos a considerar el campo magnético, solo vamos a considerar un campo eléctrico. Entonces una partícula en este campo eléctrico, en la dirección X, va a recibir, bueno, ¿qué tipo de fuerzas? Fuerza igual a la masa por la aceleración. La fuerza que va a recibir nuestra partícula va a ser Q, la carga de la misma, multiplicado por el campo eléctrico. Y esto va a ser igual a masa por la segunda derivada con respecto a tiempo de la posición de la misma. Es decir, como estamos solo considerando la dirección X de nuestra partícula, no consideramos el campo magnético en la Y, vamos a tener un sistema unidimensional. Vamos a asumir, y esta es una asunción grande, un campo eléctrico sinusoidal. Quiere decir que lo podemos expresar en términos de senos y cosenos. Entonces, E va a ser igual a E0, una magnitud, multiplicada por E a la I omega t, donde omega es la frecuencia angular de la onda que va a estar pegándole a la ionosfera. Entonces, podemos sacar una derivada, una integración, digo, de esta expresión que acabamos de escribir. Y tenemos dx dt igual a Q E0 M por, como integramos, tenemos 1 sobre el argumento y omega, no la variable, sino el argumento, y acá vamos a tener e a la i omega t. Bien, ahora lo que hacemos es multiplicamos por 1, escrito de una forma curiosa, i sobre i. Entonces, este i se multiplica con este y nos da i al cuadrado, lo cual es menos 1, y tenemos un i en el numerador. Entonces, esto de acá implica que dx dt va a ser igual a menos i siendo la constante imaginaria, q E0 sobre m omega por e a la i omega t. Bien, entonces a esto de acá lo vamos a poner en una caja punteada como un resultado intermedio para consultarlo posteriormente. Seguimos entonces ahora con otro concepto muy básico que lo vamos a decir, lo vamos a nombrar la densidad total de la corriente. Entonces consideramos la densidad total de corriente. ¿Ok? Entonces esto es J total igual a una derivada que ahorita le vamos a explicar, parcial, más un término de densidad de corriente libre. Entonces vamos a definir nuestros términos. Como dijimos, este de acá va a ser una densidad de corriente de desplazamiento mientras que este de acá va a ser una densidad
de corriente, de conducción o convección. Ok, vamos a explicar un poco lo que estamos diciendo acá. Esencialmente lo que tenemos en un modelo bastante rudimentario, puedes pensarlo como si fuera un condensador de dos platos o dos láminas y con un material dieléctrico acá en medio. Vamos a colorearlo azulito para que sea más claro de verlo. Y este material dieléctrico entonces va a tener unas cargas libres. Tan luego apliquemos un campo eléctrico acá, vamos entonces a tener un voltaje, por decirlo de otra forma. Vamos a tener acá entonces nosotros parte de la corriente va a estar a causa de estas electrones de conducción o convección que están libres acá, una carga libre, y otra va a estar atado a los iones, es decir, va a ser una especie neutral, va a ser una mezcla de conductores libres y conductores fijos. Y estos fijos nos van a dar una corriente de desplazamiento. Bien, ahora entonces lo que vamos a considerar entonces, como estamos diciendo, vamos a tener dos especies acá, va a ser una plasma parcialmente ionizada, lo que corresponde con lo que vamos a encontrar en la ionosfera. No todos los átomos neutrales van a estar ionizados, sino vamos a tener una mezcla de ambas especies. Y asumimos otra vez, como dijimos, un campo eléctrico tal que conste de una magnitud E0 por E a la I omega t, omega siendo la frecuencia angular, y lo que estamos teniendo acá es un campo sinusoidal. Entonces eso nos da, para este término de densidad de corriente de desplazamiento, d dt. ¿Por qué usamos derivadas parciales? Porque esta variable d va a ser igual a, bueno, va a depender, va a ser función de tiempo, pero también va a ser función de la locación x, y, z del material. Es un poco compleja, entonces lo vamos a dejar como parciales. Y d es igual a epsilon 0 por e, y esto de acá le estamos sacando una derivada, entonces vamos a tener E0 multiplicado por E a la I omega t multiplicado por el argumento enfrente de la variable, que es un I omega. Perfecto, entonces acá le ponemos otra cajita denominando un resultado intermedio al que vamos a recurrir posteriormente. Siguiente entonces, consideramos J libre, lo que es la densidad de corriente libre, y vemos que esta está definida como sigma E. Ok, vamos a explicar esto. Esta sigma es la conductividad y se puede pensar este término de acá, esta ecuación, como V igual a IR, escrito de otra forma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, la conductividad es 1 sobre la resistividad, el campo eléctrico se mide en voltios y J libre es la corriente libre, una densidad de corriente. Entonces podemos escribir esto un poquito más precisamente con una definición. J libre es igual a una suma sobre un índice K, digamos K igual a 1 a N mayúscula, número de conductores que vamos a tener en nuestra plasma, que va a ser igual a N sub K, Q sub K, multiplicado por dx, dt sub K. Y esto de acá es la densidad de corriente de convección. Donde tenemos N sub K siendo el número de iones o electrones libres. Tenemos Q sub K siendo la carga
de los mismos, de iones o electrones libres, y dx dt sub k siendo una velocidad, obviamente, dx dt es una velocidad, entonces vamos a decir una velocidad de deriva o a la deriva de la partícula en la dirección X. ¿Por qué decimos la partícula? Porque hasta el momento no hemos dicho que van a ser electrones. Podrían ser iones, podrían ser electrones, podrían ser una mezcla. Bien, ahora regresamos a un resultado que sacamos previamente. Si usted se acuerda, usando la ecuación, la segunda ley de Newton, obtuvimos que dx dt era igual a menos I Q sub E sobre m omega. Y con nuestra previa definición de la página previa, esto tenemos que la densidad de corriente libre suma sobre K, n sub K, K sub K, multiplicado por este término de acá. Entonces aquí insertamos este término y tenemos acá pues un menos I Q sub K E sobre m sub K omega. Y la omega siendo la frecuencia angular de la onda que está pegándole a la ionosfera. Podemos factorizar un poquito o limpiar un poquito la expresión. Suma sub K, n sub K, Q sub K, cantidad al cuadrado, sobre m sub K multiplicado por E sobre omega. Ahora vamos a hacer una simplificación. Para una sola especie, de partículas, y van a ser los electrones, E menos electrones, tenemos J libre igual a menos I, N sub E, donde tenemos el número total de electrones, Q sub E al cuadrado, ya no es función de Q, de K digo, sino la podemos, es una constante totalmente, y hemos realizado la suma de N sub E, y acá tenemos m sub e omega. Y esto multiplicado por e. Este es otro resultado intermedio. Y le ponemos una cajita punteada. Bien, hasta el momento todo conforme. Ya casi llegamos al final. Regresamos a nuestra expresión para densidad de corriente total. Que si usted se acuerda era la derivada esta que le pusimos una cajita punteada y nos daba I omega epsilon 0 E y el resultado que acabamos de obtener, menos I n sub E Q sub E cantidad al cuadrado omega m sub E multiplicado por E. Esa es nuestra densidad de corriente total. Factorizamos I omega epsilon 0 E y nos da 1 menos n sub e q sub e al cuadrado dividido entre omega al cuadrado epsilon 0 m sub e. Y perfecto, un poquito fastidiosa la expresión, un poquito complicada, pero podemos hacer una definición para simplificar un poco. Notamos que este término de acá nos va a dar un poco de resultado útil. ¿Por qué? Porque si nombramos este término, bueno, escribamos nuestra densidad corriente total igual a I omega epsilon 0 E multiplicado por 1 menos frecuencia angular de plasma, omega P sub 2 sobre omega al cuadrado. Tenemos esta expresión donde omega sub P es definido como n sub e q sub e al cuadrado sobre epsilon 0 m sub e raíz cuadrada o frecuencia angular del plasma.
Entonces, así es como podemos llegar a este término. Y esto de acá es el resultado, cosa que le ponemos una cajita roja. Lo interesante es que este valor nos da un parámetro, o nos da esta información bastante útil, a pesar de que hemos hecho bastantes simplificaciones. Recordemos, estamos solo considerando el campo eléctrico, no el campo magnético, y solo electrones. O sea, estamos haciendo varias simplificaciones. Pero si nosotros ahora podemos sustituir algunos valores, es decir, vamos a poner un valor de número de electrones como 10 a la 11 por metro cúbico. Dicho sea de paso, esto es típico de la ionosfera superior, es decir, de las capas de la ionosfera que están más elevadas. Q sub B, siguiendo la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19. Coulombs, epsilon 0, la permitividad del espacio libre, 8.85 por 10 a menos 12. Farads por metro. Masa del electrón, diminutiva, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Usamos kilogramos porque estamos usando el sistema SI. Y tenemos acá entonces que omega sub p es igual a, como es una frecuencia angular, 2pi por nu sub p, la frecuencia lineal. Y esto es igual a la ecuación a la mitad, a la potencia mitad que tenemos acá arriba, que esencialmente teníamos acá. Entonces, estos términos de acá, lo tenemos acá. Y podemos entonces, o eso implica que nu sub p es igual a 1 sobre 2pi por, bueno, multipliquemos un poco, 10 a la 11 por 1.602 por 10 a la menos 19, dividido entre 8.85 por 10 a la menos 12, por 9.11 por 10 a la menos 31, y esto raíz cuadrada. Entonces, nosotros obtenemos que nu sub p, o yo obtuve con mi calculadora, me da 2.84 por 10 a la 6 por segundo, o hertz, o nu sub p más o menos igual a 3 megahertz. Entonces, un análisis bastante simple nos ha dado un resultado bastante útil. Es decir, que esta frecuencia de 3 MHz va a ser esencialmente una frecuencia de corte, donde tenemos ondas siendo reflectadas o reflexionadas hacia la Tierra si la frecuencia de nuestra onda electromagnética es menor a 3 MHz, pero si es mayor que 3 MHz, entonces la onda va a continuar atravesando la ionosfera. Y todo depende en este punto de acá, o sea, este parámetro de acá, n sub b, número de electrones, que asumimos que era 10 a la 11. Y recalcamos que esto de acá depende de los rayos ultravioleta que provienen del Sol y que ionizan a nuestra ionosfera. Entonces, con un análisis bastante simple, decimos otra vez, solo asumiendo el campo eléctrico, estamos totalmente denegando o pasando por alto el campo magnético, obtuvimos un resultado bastante cercano, bastante preciso a lo que tenemos acá en la teoría. Notamos que el campo magnético puede venir de diferentes orientaciones, o sea, paralelo o antiparalelo, y eso también entraría en el análisis. Pero lo que estamos haciendo acá es un análisis mucho más simplístico que aún nos da resultados útiles. Entonces, esa es la frecuencia angular del plasma o la frecuencia lineal del plasma. Ojalá que le haya sido útil.